Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Dice Maestro Sato que hace días subió un video, cambiando un poquito de tema, pero ahorita aprovechando que lo tenemos aquí, subió un video donde un desvelado nos cuenta su experiencia que, pues, cuando era más joven y ayudaba a atender el negocio de la familia junto con sus papás, pues los asaltaron. Eso fue en la Ciudad de México, ¿no? Entonces los asaltaron, desafortunadamente, y pues ladrón, esta persona, los amenazó con una pistola, los llevó les pidió que le dijeran dónde estaba el dinero, se metió con ellos allá atrás y encañonó al papá en la cabeza y él se espantó mucho, ¿no? El muchacho en aquel entonces. Entonces, pues ya terminó el asalto, se fue el tipo, etcétera, ¿no? Pero dice que él empezó a enfermar, empezó a adelgazar, se empezó a chupar y dice que pues pasaron casi 3 meses y había una señora que trabajaba en casa de ellos, ayudándoles ahí en la limpieza y labores, y le dijo, ¿sabe qué, joven? Tiene usted el famoso mal del susto, dice, y si no se atiende, se va a morir. Entonces, esta señora les dio el tip a los papás, pues, a dónde llevar en aquel entonces a este muchacho, este desvelado, para que lo curaran del susto, ¿no? Y así le puse yo el título al video. Me dio el mal del susto y casi muero los 3 meses, ¿no? Afortunadamente, pues, lo curaron. ¿Qué se puede hacer, Maestro Sato, cuando una persona tiene el famoso mal del susto? Digo, a veces aquí lo tomamos mucho porque te espantan o la llorona, vieron la llorona, un fantasma, lo que sea. En este caso fue un asalto y se espantó mucho este muchacho. ¿Qué es lo que pueden hacer para aliviarse? Porque los médicos no le hayan nada, le pasen hasta pruebas del SIDA y todo, porque no hayan por qué la persona empieza a chuparse. Sí, fíjate, Víctor y Gladys, que siempre hay que investigar cuando una persona esté asustada y esté enfermándose sin que los médicos le encuentren nada, pero la persona sí está teniendo ciertos síntomas y ciertas situaciones. Hay que buscar cuál fue el origen del susto, si se cayó de un caballo, si lo asustó un perro, o sea, siempre hay que estar al pendiente de esta situación, qué fue lo que le pasó, siempre buscar el origen. Pero ahorita, si me puedes apoyar con unas imágenes, mi estimado Víctor, para ver esta situación del origen del susto. Y ahorita les digo algunas sugerencias que además Gladys también nos puede dar algunas sugerencias para que veamos este tema tan interesante, porque aquí, por lo menos en México, sí es un tema muy especial, conocido como una enfermedad sobrenatural, entre otras enfermedades como el mal de ojo, etcétera. Pero sí el susto es algo que se ve mucho aquí en México, no sé si en Sudamérica también o en otras partes del mundo, pero se da. Si me quieres pasar una primera imagen para que la gente vaya entendiendo esta situación, bueno, cualquiera que sea la enfermedad sobrenatural, a estas enfermedades raras, se atenderá de acuerdo a su origen y a los síntomas que tenga la persona afectada, que pueden ser adelgazamiento o hinchamiento del cuerpo, que ya no duermen, que brincan estando dormidos, que pierden el apetito y un sinfín de cosas que les pueden pasar. Pero vamos a ver las diferencias entre los tipos de sustos. Pásame la siguiente, mi estimado Víctor, para que veamos precisamente esta información y nos quede más claro y la gente tome anotación o le tome una fotografía con su celular. Cuando el espanto es frío, el cuerpo o algunas partes del cuerpo se llegan a hinchar y tienen muchos fríos, siempre trae como escalofríos y le da mucho frío, aunque haya calor, tiene mucho frío la persona. Y los posibles orígenes de este susto frío o espanto frío es que a lo mejor tuvo una caída en el agua, en un lago, en un río o en un charco, o tuvo un susto en una cueva o con un viento que pasó en un lugar y le pasó una corriente de aire que lo asustó, o con una víbora, o con una vaca, o con una yegua, o con una tormenta, o con algo relacionado a una muerte que le tocó ver, que mataron a alguien enfrente de él o algo así, o que lo asustó un perro negro o un tigrillo de monte.
o que se asustó en un barranco porque se iba a caer y estuvo a punto de que le pasara algo grave, o que tuvo un sueño muy feo. Este tipo de orígenes es lo que le da la categoría de espanto o susto frío, porque el cuerpo se hincha y tiene muchos fríos. Entonces, es importante siempre identificar el tipo de susto que tuvo la persona. Y si me puedes pasar el siguiente, mi estimado Víctor, para que analicemos ahora cuando es un espanto o susto caliente. El cuerpo, por ejemplo, tiende a adelgazar, como este muchacho que mencionabas, o a secarse y sufre a veces de fiebres y de calenturas. Entonces, cuando el susto, el espanto es caliente, sus posibles orígenes pueden ser con un evento relacionado con el fuego, con un pequeño incendio que a lo mejor sucedió por ahí cerca, con un tropiezo o que se cayó en un lugar donde hay tierra, o con un huracán, o lo espantó un rayo, un relámpago, con un toro, con un caballo, con un temblor. Mucha gente se espanta con los temblores y tienen ese susto, o con una riña que vieron un pleito muy feo que hasta hubo ahí heridos y todo eso, o con un gato que los asustó de repente, con un accidente de carretera, con un volcán, o con accidentes con herramientas punzocortantes, y aquí se puede agregar las armas con las que alguien puede asustarse, porque como a este muchacho que le pusieron el arma, pistola, o puede ser con un cuchillo o un machete. Entonces el cuerpo suele secarse o adelgazar sin aparente enfermedad, ¿sí? Y es porque fue el espanto caliente. Ok, esas no me las sabía, maestro Sato, de que hubiese diferentes tipos Fíjate más del que, susto, ¿no? Sí, y no sé si fue en el video de pentagrama, creo que hablé también del que nosotros tenemos los elementos en el cuerpo, y dice uno, ¿cómo puedo tener el elemento fuego? Ese es el elemento fuego, el que cuando dicen, traigo la sangre, hasta uno dice, la sangre caliente, me pongo caliente, o sea, como con ganas de pelear, o sea, tenemos todos los elementos integrados naturalmente en nuestro cuerpo. Y mira, este es un buen ejemplo del susto. El frío podría ser lo emocional, la emoción que me impactó, y ahora hasta uno también dice, ay, me quedé fría, me quedé petrificada. Así es. Sí. Entonces, si me puedes pasar la siguiente imagen, mi estimado Víctor. Entonces, fíjate que ya reconociendo el origen del susto o el origen de la enfermedad sobrenatural, el médico tradicional, que acá se le dice así al curandero o a la curandera, debe primeramente, porque eso fue lo que a lo mejor le hicieron a este muchacho, primero le hicieron un interrogatorio para saber desde cuándo está enfermo, para saber el posible origen de su problema o de su enfermedad, y entonces ya el curandero o la curandera o el médico tradicional, en base al interrogatorio, después puede apoyarse o ayudarse utilizando algún oráculo, como las cartas, o si sabe manejar la interpretación de las velas después de haberle pasado una vela por todo el cuerpo, o aquellos que, por ejemplo, que leen los granos de maíz, entre otras cosas, otro tipo de oráculos, o a través de tomarle los pulsos. Ahorita les explico qué es tomarle los pulsos. Y ya dependiendo del diagnóstico para la curación del susto, del espanto, del mal, ya se hacen diferentes maneras de curación, que ahorita te voy a explicar algunas muy sencillas, y a lo mejor Gladys también nos da algunas sencillas, pero te explico lo que es esto de tomar los pulsos. Fíjate que esas personas, esos curanderos que toman los pulsos, o pulsadores que les llaman también así, a veces tocan, y eso también se da mucho en la medicina china, con los chinos, te toman los pulsos, que es, no sé si puedas regresar la imagen a nosotros, Víctor. Te toman el pulso, te tocan el pulso, ¿sí? Los pulsos, te tocan los pulsos, o te huelen los pulsos, y en base a lo que siente el terapeuta o lo que siente el curandero, te dicen
cómo está tu mal, si está muy grave, si está muy sencillo, tocando los pulsos. Pero como ya tiene la persona ciertos síntomas, ya está adelgazando o ya está hinchándose, o en la noche brinca, o ya perdió el apetito, o ya de repente a lo mejor le da miedo salir a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una manera muy sencilla, Víctor, bien sencilla, es gritarle al espíritu de la persona. Para eso, agarra el curandero un vaso con agua, y se acerca el curandero al oído izquierdo de la persona, del paciente, y le va a gritar con su nombre, fulano de tal, ¿cómo te llamas? Y el fulano tiene que gritar su nombre fuerte, 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 casi gritando, fulano de tal, segunda vez, ¿cómo te llamas? Y el muchacho o la persona tiene que gritar fuerte su nombre, y última vez, fulano de tal, ¿cómo te llamas? Y grita su nombre, y luego dice, fulano de tal, tu espíritu ya va a regresar aquí, y en este momento vas a encontrar la sanación y la solución de tu problema. Entonces, le habla al oído izquierdo y ya se queda ese vaso en el altar. Hay curanderos que al hacer el interrogatorio y preguntarles, oyes, ¿dónde te asustaste o qué te asustó? Ah, pues me asustó una vaca, pero había tantas vacas que no saben cuál fue la vaca que te asustó, pero van al lugar donde están las vacas, donde fue el susto, y el curandero o el brujo o el chamán, ahí en el lugar, en el sitio, hace una ofrenda en la tierra, a veces clava un cuchillo, a veces pone frutos, flores, ofrece aguardiente, etcétera, o puro, humo de puro, y ahí le pide al espíritu de la persona que aparentemente se quedó ahí atorada, que regrese a su cuerpo de la persona, dejando las ofrendas ahí, y ya después en casa hasta se les puede hacer un baño con hierbas, dar algún té amargo, dependiendo del curandero. Esto varía dependiendo de la región de la República Mexicana. Sí, porque bueno, recuerdo este relato del desvelado, mencionaba de que lo taparon y como que lo calentaban al sol. No sé si era en las mañanas que los ponían a calentarse en el sol, y también le gritaban en el oído por su nombre, ¿no? Que regresara. Así es. No sé si esto tiene una relación también con esta situación de los niños que supuestamente se llevan el espíritu del niño en los ríos o en los mares, y que tienen que ir a la playa y gritarles, Juanito, regresa, o algo así, ¿no? No sé sí, si fíjate que este tema también es muy interesante, que las abuelitas de antes, cuando llevaban a los nietos o a los sobrinos, y aunque iban con ellos o los llevaban cargando, le decían, Juanito, Juanito, vente, no te quedes, vente, no te quedes aquí, para que no se quedara el espíritu del niño allí en el lugar de los espíritus del agua. Pero cuando ya habían llegado a la casa y notan que el niño se enfermó a raíz de ese paseo, a veces ya no era necesario ir hasta el río para rescatar el espíritu del niño, sino ya en la casa, con un baño, con hierbitas, calientito el baño, o gritándole en el vaso, le pedían al espíritu para que escuchara, aunque estuviera en la distancia, para que regresara a su lugar, a su origen de su cuerpo, del niño, para que se pueda componer. Y sí es verdad, Víctor, a mí me ha tocado ver ese tipo de curaciones. Yo he practicado algunas de estas curaciones y a mí me han hecho este tipo de curaciones. Bueno, o sea que es testigo viviente de este asunto, maestro Sato. Así es, fíjate que a mí me pasó que fuimos acá a una población que se llama Zacapo, y y nos subimos a un cerro de puras piedras y había muchas serpientes. Yo ya iba muy nervioso porque había muchas serpientes de cascabel y todo eso. Pero encontramos una iglesia abandonada, completamente abandonada, y allí andábamos curioseando y nos subimos a la torre. Y entonces la torre no tenía barandales y estaba alto. No sé si eran como unos 25 metros de altura o 30 metros de altura. Y entonces un amigo de nosotros hace la simulación de que se va a aventar. Dice, vean lo que voy a hacer, y hace como que se va a aventar, y los otros nos asustamos mucho.
Claro. Y le dijimos un montón de palabrotas porque nos enojamos y nos asustamos. Y cuando bajamos ya al pueblo, porque íbamos muy nerviosos, íbamos temblando de ver eso que hizo este muchacho, que ya después andaba bien preocupado y bien, ¿cómo se dice? Agüitado, porque pues, nos metió ese susto. Entonces nos llevaron luego en el pueblo de Zacapo con una viejecita que tenía como unos 80 años de edad, chiquitita, yo creo que unos 50 de estatura y flaquita, pero 80 años de edad. Y a cada uno que éramos unos animalotes, unos monstruotes de grandotes, nos hizo nos tronó, primero nos tronó, como que nos tronó los huesos, nos hizo eso, luego nos gritó con una vela y con un vaso con agua, nos tapó con una sábana y nos dejó en el suelo, en su troje, ahí tirados así, todos acomodados así, y hasta que no pasó como media hora ya nos quitó la sábana y ya nos habíamos quitado el susto, pero fue impresionante como una señora tan chiquitita, tan viejitita, tenía tanta fuerza para habernos curado a 8 orangutanes gigantescos. Bueno, pues es el trabajo de ellos, ¿no? El hacer esto, y siempre es importante que existan personas como ellos, porque desafortunadamente cuando no se atiende, maestro Sato, sí logra quitar la vida a una persona esto. Sí, sí se muere la gente. Hemos visto nosotros, Sí se muere la gente, por eso es muy importante sí atenderse. La gente sí se debe de atender, porque si es una situación complicada, si no se atiende, entonces sí es importante poner atención a este tipo de casos para que la gente pues se pueda salvar de situaciones más delicadas o de situaciones más graves. Ok. Pues este tema, digo, sería bueno preguntar a los desvelados que nos están mirando en este momento si han tenido una experiencia o ustedes han vivido esta situación de mal del susto o del espanto. ¿Los llevaron a algún lugar? ¿Qué tratamiento les dieron? ¿Cómo los curaron de esto? Sería interesante ver si tenemos desvelados que tengan alguna experiencia, porque esto pasa más de lo que uno pudiera pensar, ¿no? Uno diría, ¿cómo puede suceder esto? Yo creo que sí pasa más seguido de lo que quisiéramos nosotros pensar, maestro Sato. Así es, fíjate que cuando a mí me pasó esto y yo observé cómo curaba, porque primero curó a varios de mis amigos esa viejita y yo estaba observando cómo lo hacía y yo estaba tomando nota mental, dije, a ver, yo voy a aprender cómo lo hace. Entonces yo ya después lo mejoré la técnica. Eso pasó hace muchos años, cuando yo tendría como unos, que serían 22 o 23 años. Ahorita tengo ya 57. Entonces yo aprendí mi propia técnica y entonces cuando me traen a niños pequeños o vienen adultos conmigo aquí a la casita de la bruja a atenderse de un susto, de un espanto, de un empacho, pues yo los atiendo, pero inmediatamente ya a la media hora, a la hora, ya el niño o el adulto o el joven ya se sienten súper bien y ya les digo, órale, pues ya nada más a cuidarse de no volverse a asustar o a espantar o andar comiendo cosas echadas a perder o verdes. Pues ahí está, así que pues una experiencia muy interesante esto, el maestro Sato, del mal del susto. Busquen a alguien que pueda ayudarlos en un momento dado que estén viviendo una situación así, porque sí puede llegar a pasar de que la persona pueda fallecer por este famoso mal del susto. Entonces, no lo tome a la ligera. Si sabe de alguien que necesita esta información, compártala. Y si usted ha vivido una experiencia así, pues háganoslo saber ahí en el área de comentarios. Siempre es interesante saber qué piensan los desvelados al respecto. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.